compañeros, hola profesor David. Nuestro tema de exposición es la familia como sistema social. En este abordaremos temas tales como qué es la familia, su estructura, los principios de la familia, las tensiones familiares y las crisis en la familia. Cada una de nosotras elaborará o desarrollará un aspecto de estos y al final de nuestra exposición en la clase virtual daremos las conclusiones sobre el tema de la familia para que podamos aclarar sus dudas y sus inquietudes y desarrollemos una pequeña discusión o foro acerca del tema. Esperamos cumplir con sus expectativas por medio de un lenguaje claro, sencillo, que podamos entender cada uno de estos aspectos. Para tal fin empezaré, mi nombre como todos lo saben es Marta Caicedo y empezaré a hablarles de la relación de qué es la familia, la relación que existe entre el funcionalismo y la familia. Como vimos en la clase anterior, el funcionalismo nos cuenta o considera que la sociedad es como un órgano vivo, ¿no es cierto? Que cada individuo debe cumplir una función y somos seres precisamente por eso funcionales para el sistema social. Algunos funcionalistas como Talcott Person, espero que lo haya pronunciado bien, dicen que hay 4 objetivos que hay que cumplir en la familia para que se dé cumplimiento a ese funcionalismo. Por ejemplo, como sabemos en el funcionalismo se habla sobre los valores y sobre los principios, que estos se desarrollan primordialmente en la familia y en la escuela. Él dice, por ejemplo, que el primero de esos objetivos es la socialización, que este es el aprendizaje de los hijos en la familia, de cómo aprenden determinadas cosas. Y si lo enfocamos hacia ese aspecto, podemos ver claramente que en nuestra familia nosotros aprendemos cosas tan básicas como el lenguaje, nuestra forma de comportarnos, aprendemos muchísimas veces nuestra ideología, nuestra forma de pensar, no, cómo debemos comportarnos en determinado espacio o en determinado lugar. Eso lo aprendemos en nuestra familia. También dice este autor que, por ejemplo, el matrimonio, que en principio es la estructura de la familia, debe ser su objetivo la procreación. ¿Para qué? Pues para que nazcan más niños y la sociedad tenga más individuos que se adapten a ese sistema social. También nos dice que en la familia es donde se le inculca al individuo la seguridad y la estabilidad emocional. Entonces, partiendo de estas bases que él nos enuncia y como en este momento entonces hablaremos de lo que es la familia en sí. Diremos entonces, me valida este pequeño gráfico para explicarles en una forma muy sencilla, la verdad, lo que es la familia. Diremos que la familia es como la manito. Cada uno de los dedos cumple una función, tiene un rol determinado, ¿no es cierto? Y que si alguno de ellos no cumple su función o su rol, pues la mano no podrá desarrollar las actividades que generalmente debe cumplir. Asimismo es la familia, ¿no es cierto? Se dice que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Entonces, por eso su estructura debe ser completa y cada miembro debe tener una función. En la primera parte de la familia encontramos la relación matrimonial o conyugal. Quiere decir que las dos personas que se unen en un matrimonio, cada uno trae sus costumbres, sus tradiciones de su familia, pero forman una nueva. El matrimonio entonces desarrolla 2 roles o 2 papeles. Como cónyuges, que compartirán ese vínculo de pareja, y como padres que serán los primeros encargados de la educación, del desarrollo de los hijos. Ellos deben ser los que den esos principios, esos valores, den esas costumbres a sus hijos, y también son los encargados, pero cumplen también otro rol, y es el de ser los que dan los límites, los que dan los parámetros que se deben seguir y la disciplina. En la familia también se cumplen subsistemas que, como hablamos, serían los cónyuges, y también hay otro aspecto que son los parietales. Los parietales son las diferentes, aparte de los hijos y los padres, también hay a veces familias que se conforman por los abuelos, los tíos, los primos. Ese también es un vínculo familiar y conforma otra estructura de familia. También se dice que en la familia hay un orden jerárquico. Entonces ese orden jerárquico, la parte superior serán los padres
y la parte que le sigue serán los hijos. También hablamos de que existen diferentes clases de familia. Más adelante una de mis compañeras tocará las clases de familias que hay. Por el momento yo les quiero comentar, es que cada una de estas manitos representa una familia, ¿no es cierto? Existen unos suprasistemas de los que nos habla la trabajadora social Ángela María Quintero, y ella nos dice que esos suprasistemas son los vecinos, digamos que este es la familia de los vecinos, de la localidad, del barrio donde vivimos, que a su vez es la ciudad o el país donde vivimos. Eso forma nuestra sociedad más cercana. Y la familia, como es la base de la sociedad, el organismo básico, la célula que conforma toda esta estructura, tiene un rol, una función que cumplir para que realmente seamos seres sociales y funcionales. En este momento doy paso a mi compañera Natalia Triana, que les explicará el siguiente aspecto a seguir sobre el tema de la familia. Gracias, Martica. Muy buenas noches. Como lo explicó mi compañera, retomamos el concepto de padres, que son los encargados de imponer sus límites. A continuación vamos a tratar temas como son los límites, las familias y estructura familiar. Tenemos los límites de ego, límites generacionales y límites entre la familia y comunidad. Límites de ego. Hace relación al sentimiento del sí mismo, establece una diferencia, lo cual promueve el sentimiento de la autonomía e independencia personal. Límites entre la familia y la comunidad. Se entiende como la integridad, unidad de cada hogar, el intercambio que debe existir con su medio local. A medida que los hijos crecen, estos límites deben volverse más flexibles para garantizar el contacto con el medio externo y la autoestima. Límites generacionales. Divide a la familia en un subsistema parental que guía y rige, y en otro filial que sigue y aprende. Este límite es rígido respecto a las relaciones sexuales, tabú del incesto. Tipología familiar. Familia normal. Es la que posee límites claramente definidos, sus diferencias subsistemas y personas que lo conforman. Dichos límites se caracterizan por permitir la comunicación e intercambio de ideas entre sus miembros. La familia aglutinada o sobreenvuelta. Esta se destaca por un grado excesivo de la conducta de un miembro de la familia, que afecta a los otros, con límites muy difusos entre ellos, disminuye la distancia e incrementa la comunicación. Familia disgregada. Se caracteriza por la existencia de unos límites muy rígidos entre sus padres. La comunicación y el contacto es pobre y sus miembros son independientes de los otros. Estructura familiar. Estructuralmente la familia es un conjunto interno, es el número de personas que la conforman, partiendo de los padres, así como la responsabilidad de la crianza de los hijos, teniendo una comunicación, roles, normas, reglas y valores asertivas para que haya un sistema familiar. El diagrama familiar es una estructura que tiene una serie de ítems como son los valores, la comunicación, normas de interrelación. Todas estas se fusionan para tener un mejor funcionamiento en el sistema familiar. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Lady Patiño. El tema que les voy a tratar son los principios sistemáticos de la familia. Primero, pues quiero dar una idea de qué es sistemático. Y esto quiere decir que es un ajuste de un sistema ordenado con normas y leyes. Bueno, los principios sistemáticos de la familia es un modelo sistémico que nace al mismo tiempo
que la terapia familiar. Este modelo es un todo organizado y es porque cada miembro de la familia cumple con una función y las acciones que tiene ese miembro de la familia activan las acciones o los comportamientos de los otros miembros de la familia, ya sea de una manera favorable o desfavorable. Pero pues hay que tener en cuenta algo y es que las acciones de cada miembro son independientes. Este modelo en su totalidad se basa en los componentes de un sistema y sus propiedades, es decir, la familia y los comportamientos que tiene cada uno de ellos. Estos comportamientos deben tener un límite que ya sea externo o interno. ¿Por qué? Porque la interacción familiar es de manera circular. Lo que haga uno afecta a los otros. En cuanto a protección y crecimiento, es un mecanismo que requiere de una estabilidad interpersonal como intrapersonal para que funcione eficazmente, ¿sí? Ya sea en una familia funcional o disfuncional. ¿Qué quiere decir una familia disfuncional? Es cuando algunos miembros o todos los miembros de la familia no manejan una buena relación. Y esto puede ser ejemplo como el padre que no se sabe comunicar con su hijo adolescente y cada vez que van a tener un diálogo o una comunicación es de manera incorrecta porque puede ser de un maltrato, un mal diálogo, gritos y pues no fluye la comunicación entre ellos. Es un ejemplo, ¿sí? Puede ser también de la mamá con la hija o de la pareja de esposos. Puede hacer que sea una familia disfuncional. Pero en este mecanismo hay modelos que son más modernos, como lo es el evolucionista y el constructivista. El evolucionista trata de los roles que han venido teniendo cada miembro de la familia y pues estos roles van cambiando dependiendo de la evolución que va teniendo pues esta familia, ¿sí? ¿De qué más o menos se tratan los roles? Pues los roles que tiene, digamos, el papá, la mamá y los hijos, ¿sí? Digamos, una familia funcional que el papá trabaja y la madre se ocupa de los hijos, por decirlo así. O puede ser también el rol que ocupa cuando el padre abandona su familia, el hijo mayor es el que trata siempre de ocupar ese puesto del papá. Y el constructivista se trata de construir nuestros ideales o forma de ser dependiendo pues de las vivencias que ha tenido esa persona o el entorno con el que ha sido con el que se ha ido relacionando, ¿sí? Esto hace que se forme pues o que defina la identidad mediante la evolución que va teniendo o el desarrollo que va teniendo cada una de estas personas. Otra cosa es la comunicación. La comunicación es la que juega un papel muy, muy importante en la familia, ya que con un diálogo adecuado, un buen trato, ya sea claro y pues asertivo, ayuda al comportamiento adecuado de cada individuo de la familia. Y pues a que cada uno de los miembros de la familia aprenda a expresarse y aprenda a expresar todas sus emociones y sentimientos. Esto ayuda también a que tengan normas y reglas en la familia de una manera adecuada y que las acaten. Cuando uno habla de una manera asertiva o tiene una comunicación asertiva con sus familias, con sus hijos, por decirlo así, y le habla de por qué es necesario que acate esa norma, lo más probable es que el hijo acate esa norma de una manera adecuada, porque se le explica claro y concisa de una manera correcta de las consecuencias que podría tener el no acatar esa norma. También lo que es la causalidad circular, yo lo entiendo como, por decirlo así, la causa y el efecto. Es la causa y el efecto que relaciona, que tiene la relación familiar. Como lo venía diciendo antes, pues la familia es lo que yo haga, afecta o favorece a los otros. Entonces, si mi comportamiento como mamá es de una manera grosera,
alterada, que no me dejo preguntar o que solo es lo que yo diga. Asimismo, pues va a ser el efecto que yo voy a recibir de mi hijo cuando crezca. Va a ser también de una manera alterada, no se va a poder expresar o va a estar siempre ofuscado ante cualquier cosa que yo le pregunte, porque eso yo lo causé y ese es el efecto que yo estoy recibiendo de parte de él. ¿Listo? Muchas gracias, espero pues el tema haya quedado claro y agradezco la atención que me prestaron. Continúa mi compañera Lina con el tema de tensión familiar. Muy buenas tardes, mi nombre es Lina Fernanda Vargas y en esta oportunidad vamos a hablar sobre tensión familiar, calamidad familiar, familia progenitor y familias en riesgo. Bueno, hablaremos sobre tensión familiar y crisis que afectan a la familia. Un primer enfoque que afecta a la familia es el estrés. Es cuando tenemos contacto estresante con un miembro de la familia, con una fuerza extrafamiliar que contagia su actitud a los demás miembros del núcleo. Este estrés puede ser por trabajo, estudio, etc. Una segunda crisis son ajustes o desgracias inesperadas que tiene que enfrentar la familia en un evento traumático o imprevisto. Se dice que en familias funcionales es más fácil dar paso a avanzar en una superación, pero en una familia disfuncional es un poco más demorado el proceso. Otra crisis son tensiones y roles en pareja que a veces contribuyen al conflicto. Otra crisis en familia es cuando hay un integrante del núcleo farmacodependiente o privado de la libertad. Otra crisis podemos nombrar que son problemas que se generan entre hermanos con su lucha por el amor a sus padres, o por herencias donde no queda un testamento o donde queda el mismo, pero dividido en partes desiguales. Esto genera odio de por vida. La economía también aporta un conjunto de problemas, puede ser ambición o envidia. Hablaremos sobre las familias que están en riesgo. Uno de los riesgos de familia es la muerte de algún miembro del sistema familiar, aun en los casos en los que las personas ya han cumplido su ciclo, pero los familiares no lo superan. Las calamidades económicas son las quiebras, despidos laborales, y lo podemos evidenciar en este momento, en este proceso de la cuarentena tan difícil por el COVID-19, donde muchas personas tienen un trabajo independiente o fueron despedidas de sus trabajos y no tienen cómo llevar un sustento a su hogar. Otro de los riesgos de familia son las migratorias. Las migraciones tanto internas como externas que llevan a emigrar a las personas a separarse de sus seres queridos para tener una mejor calidad de vida. Puede ser social, económica o política. En el caso de los venezolanos que emigran a Colombia, hay 1.800.000 de venezolanos que viven en Colombia. Y los colombianos que viven en el exterior son un 10% de la población que vive fuera de Colombia. Otra de los riesgos de familia es cuando un integrante tiene invalidez física, mental. Esta puede ser por genética o por accidentalidad que afecta a la familia imprevistamente y de por vida. Ahora hablaremos sobre las calamidades familiares. Una calamidad familiar puede ser por un deslizamiento. Hay un dato que el 14 de junio del 2019 hubo un deslizamiento del 4.6 de la vía al Llano Bogotá, quedando impedida la entrada de los pasajeros o de las personas que viven en este municipio. Otra calamidad son las inundaciones. El 22 de febrero del año actual fueron afectadas más de 15 barrios y 4 manzanas por causas de las lluvias en Cali. Otra calamidad puede ser por incendios. Desde el 16 de diciembre hasta el 2 de marzo hubo un incendio forestal en Quetame, Cundinamarca, y hubo presencia de un terremoto de magnitud de 4.9 a 37 kilómetros de Bucaramanga sin afectados. Ahora hablaremos sobre familia progenitor. Familia progenitor viuda.
Esta escena se vive más fuerte una crisis cuando fallece el padre o la madre, que son muy jóvenes sin haber cumplido su ciclo de vida y dejan sus hijos muy pequeños al cuidado de otros familiares. Familia progenitor soltero o divorciado. Familia progenitor soltero. Es más frecuente en una tasa alta de mujeres. Ahí el dato es 6.5 y en hombres 6.5 en mujeres y en hombres del 2.5, donde son cabezas madres de familia o padres cabezas de familia. Familia progenitor abandonado. Este quiere decir que es cuando el alejamiento es voluntario de la madre o de la padre y tiene motivos diferentes a la muerte de uno de los miembros. Es cuando el padre o la madre deciden dejar a su familia, a su núcleo familiar, voluntariamente. Y vamos a culminar con familia progenitor contemporáneo. Esta quiere decir que es la ausencia determinada. Esta ausencia puede ser por enfermedad, puede ser por trabajo o estudio, pero corre el riesgo de excluirse del núcleo familiar y sin ser extrañado de su familia. Con esto culminamos y daremos paso a nuestra compañera Milena Mancera. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Ustedes sabían que la identificación y la definición de la atención son riesgos de vital importancia para resolver las crisis familiares. Pero, ¿cuáles son esas crisis familiares? A continuación, con Milena Mancera. Bueno, vamos a empezar. La primera crisis se denomina crisis de desgracia inesperadas. Es la primera clase de crisis, la más simple y la menos común. Ejemplo: alguien muere, la casa se quema, la economía familiar se derrumba, secuestran a un hijo, problemas de salud, ejemplo, cáncer. Aquí se destaca que si todos los miembros hacen un esfuerzo común para definir la atención y los cambios que ésta requiere, quizá la crisis no destruya a la familia y sobre todo que se adapten a la situación, a lo que están viviendo en el momento. Esta crisis de desgracias inesperadas se caracteriza por lo siguiente. Primero, generalmente son aisladas, poco probable que se repita, surge de fuerzas ajenas a la familia, riesgo que se tienda a buscar culpables, es menos probable que sea útil como experiencia de aprendizaje, trastorno repentino, lo inesperado, calidad de urgencia, peligro y oportunidad. Bueno, la segunda crisis es la denominada crisis de desarrollo. Son universales y por ende previsibles. Pueden representar cambios en el estado y función de los miembros de la familia. Pueden surgir por factores biológicos, sociales y pueden prevenirse. Ejemplo: el matrimonio, el nacimiento de los hijos, el comienzo de la edad escolar, la adolescencia, el envejecimiento, la jubilación o la muerte de los padres. Estos cambios pueden ser sutiles o dramáticos. Aquí se destaca que la familia tiene que adaptarse a las diferentes crisis que ocurren en las diferentes etapas o al estado emocional de los miembros o algunos miembros de la familia. Esta crisis de desarrollo está dividida o se puede relacionar en diferentes etapas. La primera de ellas es nacimiento hasta los 18 meses. Aquí a esta etapa se le denomina etapa de confianza básica versus desconfianza. La segunda es desde los 18 meses hasta los 3 años. Esta etapa es de autonomía versus duda y vergüenza. La tercera está entre los 3 años hasta los 5 años. Esta etapa es de iniciativa versus culpa. La cuarta etapa es desde los 5 años hasta los 13 años. Aquí esta etapa es laboriosidad versus inferioridad. La siguiente periodo es de los 13 años hasta los 21 años. A esta etapa se le nombra búsqueda de la identidad versus difusión de la identidad.
El otro periodo es desde los 21 años hasta los 40 años. A esta etapa se le nombra intimidad versus aislamiento. El otro periodo desde los 40 años hasta los 60 años se le denomina o se nombra esta etapa como generabilidad versus estancamiento. Y por último, periodo está entre los 60 años hasta la muerte, y a esta etapa se le nombra como integridad versus desesperación. Por lo general, la respuesta de las familias que pertenecen a esta crisis es demorar el cambio o evitarlo. El problema surge cuando un miembro de la familia o varios miembros de esta tratan de evitar la crisis. Bueno, seguimos. La tercera crisis es la denominada crisis estructurales. Surgen por el deterioro de las propias relaciones familiares. Pueden generar situaciones de violencia familiar, alcoholismo, deficiente comunicación, por el VIH, adicciones, preferencias de género, divorcio, separación y pérdida del trabajo. La crisis estructural son recurrentes, difíciles de prever y difíciles de tratar. Bueno, aquí hacemos un paréntesis y hablamos un poquito sobre las familias de riesgo. Estas pueden ser familias violentas, requieren especial atención en las agresiones o maltratos, sobre todo aquí o no, sobre todo no. Podemos un ejemplo, los niños, que reflejan situaciones vividas por los padres en sus familias de origen. Otras son las familias con miembros de tendencias suicidas. Algunos de sus miembros presentan intenciones de autoeliminación. Las familias con miembros farmacodependientes o adicciones a sustancias psicoactivas y el alcoholismo. Otras son las familias donde algún miembro de su familia sufre enfermedades de alteración emocional o transmisión hereditaria. También se destaca como el asma, la diabetes, hipertensión, compromisos gástricos. Otra tenemos a las familias con inestabilidad afectiva, separaciones, divorcios, abandonos. Bueno, la cuarta crisis es la crisis de desvalidamiento. Esta crisis se puede presentar cuando hay miembros de la familia discapacitados, afecciones físicas, psiquiátricas o crónicas, incapacidades físicas o mentales que no han sido aceptadas totalmente. Los cuidados necesarios agotan los recursos de la familia. En este tipo de crisis se destacan mucho los ancianos, los niños, las personas con enfermedades o problemas mentales. Y aquí, ¿qué pasa? Aquí la familia siempre tiene que estar dispuesta, porque no llega la persona que lo cuida, no llega el especialista. Entonces algún miembro de la familia siempre se tiene que sacrificar. Bueno, ¿ustedes saben qué es la evaluación diagramática de las relaciones familiares? No, ¿cierto? Bueno, yo se los voy a explicar. Esta es toda la información, tanto verbal como no verbal, que nos brinda el consultante. Para esto se utilizan varios métodos que le permiten al profesional la consignación por escrito de todos estos datos y conocer, analizar y diagnosticar sobre la situación que se maneja. Uno de estos métodos es el genograma. Este instrumento tiene sus raíces en la antropología por los trabajos de Morgan, denominado como árbol genealógico, para detectar enfermedades genéticas y o hereditarias al interior de alguna familia. Y dando un pasito más adelante, en el año 1978 apareció con Munray bajo el nombre de mapa familiar, que posibilitó el manejo en diversas áreas del ser humano como la psicología, la psiquiatría, el derecho, el trabajo social, entre otros. Hemos finalizado. Muchas gracias.